Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Ante la realidad del sufrimiento, pues primero planteando la teología natural o la filosofía natural, que nosotros le llamamos teodicea. ¿Por qué calla Dios ante el clamor de su pueblo? ¿O en realidad es un castigo de Dios? ¿O en realidad Dios no es todopoderoso? Ya muchos también filósofos iban planteando esta cuestionante. Si Dios pues es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? O si puede, pero no quiere, entonces, ¿qué pasa con Dios, no? Entonces es un planteamiento un tanto nuevo, pero pues que ya se venía planteando desde antes. Y al final, ¿tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Qué sentido le podemos dar entonces si a nosotros nos toca pasar por alguna enfermedad, una catástrofe, o aquellas personas que están viviendo esta realidad? ¿Qué sentido va a tener todo esto que están pasando? Y para continuar con esto, dentro de mi trabajo, primero hacía una distinción entre sufrimiento, dolor físico y dolor moral. Entonces, primero vamos a ver que según el diccionario de la Real Academia Española, padecimiento, dolor, pena, lo va a definir como sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad, un castigo. Entonces, el simple sufrimiento, voy a hacer esta distinción, el dolor físico es aquel que pulsa o lastima o hace un daño a nivel físico, a nivel corporal. Y lo otro, como el dolor moral, esta segunda parte del sufrimiento moral, la RAE lo va a definir como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Entonces va a ser esa sensación que la persona va a sentir, esa aflicción a causa de ya sea un sufrimiento o un dolor físico. Aquí también podemos ver que también entra un poco en ocasiones cuando aquellas personas con padecimientos psicológicos, en el caso de una depresión, que creo que se consideró mucho esta enfermedad durante la pandemia, la depresión. Quizás no fue un dolor físico, sin embargo, la realidad que se estaba viviendo llevó inmediatamente a un sufrimiento moral. Entonces, llevaba a esa aflicción. Pero vemos que todo esto, que ya vemos lo que nos dice la RAE, hay una asociación internacional para el estudio del dolor, para el dolor físico específicamente, que se llama IASP, que esta asociación internacional está definiendo el término dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real y potencial que incluye una serie de conductas relacionadas con el dolor visibles o audibles que pueden ser modificadas por el aprendizaje. El dolor es una de las sensaciones principales que el organismo percibe
cuando se encuentra en una situación de anomalía funcional que pone en peligro su integridad. Actualmente es considerado un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas. Entonces, vamos a llamar sufrimiento, bueno, yo así lo estoy planteando, sufrimiento, como ese, ya sea ese dolor físico o ya sea ese dolor moral, aparándome de lo que dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que al final es una experiencia sensorial que toca directamente una parte del cuerpo que está dañada, o una experiencia emocional desagradable, ya sea por el mismo cuerpo o ya sea externa, como el ejemplo que les ponía de la depresión. Entonces, es como que ir distinguiendo, ¿no? ¿A qué me voy a referir o a qué me estaba refiriendo en este trabajo? Con sufrimiento, y ya en algunos casos como la IAPS, esta asociación internacional que simplemente atiende directamente a acompañar a aquellas personas en enfermedades crónicas. Creo que actualmente esta asociación internacional pues está teniendo una gran labor dentro de la sociedad, porque va creando programas y todo eso para este acompañamiento. Actualmente en las redes sociales se encuentra como SAPS, SAPS, donde también van presentando una serie de ponencias en referente a esta realidad de sufrimiento que muchas personas están pasando a causa de diversas enfermedades. Entonces, muy laudable la tarea que está llevando a cabo esta asociación internacional. Continuando, pues bueno, tipos de sufrimientos. Pues yo creo que son varios, pero menciono algunos. Pues el principal, la muerte, ya sea de un familiar, de un ser querido cercano, pues causa sufrimiento a los familiares. Esta otra realidad de la esterilidad, en el caso de las mujeres, que quizás muchas con esa ilusión de querer tener hijos, pues no pueden, ¿no? Entonces, eso también genera sufrimiento moral a las mujeres. La migración, pues ya sabemos bien que esta realidad de la migración, pues está también muy presente en la actualidad, que desgraciadamente por los problemas que pueden haber en la ciudad donde es la persona, pues se ven obligados a salir de su lugar de origen, buscar nuevas oportunidades. Entonces también encontramos esta realidad de sufrimiento, ¿no? Que va a partir del mismo hecho de salir de su lugar de origen, todo lo que tienen que pasar en el traslado, y aparte todavía el llegar a un lugar que muchas veces no es de la mejor condición, ¿no? Entonces también aquí podemos englobarlo. La persecución, en todos los sentidos, la burla, que actualmente ya pues le podemos llamar bullying, ya este término que se aplica, no solamente en la infancia, puede ser en el mismo trabajo, en una zona, en un lugar laboral, pues también podemos encontrar eso, ¿no? Que es cierto, no es algo que provoca un dolor físico, pero sí provoca un dolor en moral, ¿no? Que va afectando a la psique de la persona. También la soledad, lo que planteaba al inicio. También tenemos lo de las catástrofes naturales, ya los ejemplos actuales que tenemos con los terremotos que han sucedido,
también la infidelidad y la ingratitud. Entonces, aquí englobo todos estos tipos de sufrimiento. Podríamos agregar otros, pero al menos son los que pues presento, ¿no? Ahora, lo otro que les comentaba dentro de las motivaciones del trabajo, pues estaba este relato bíblico del libro de Job. Es algo muy interesante cómo este autor de este libro presenta unas cosas que yo considero importantes todavía en la actualidad. Primero, la teología de la retribución. Ciertamente, muchas personas por su fe, por su creencia, la religión que sea, pues hacen las cosas con el hecho de recibir algo a cambio, así como decir, te ayudo para que me ayudes, creo para que me vaya bien. Entonces, van encuadrando el concepto de este ser supremo, de esta divinidad, de este Dios en que creen, como que tienen la obligación de retribuirle lo que el hombre o la persona está haciendo, ¿no? Entonces, esta teología de la retribución lo vamos a ver reflejado y con la respuesta en el mismo personaje de Job, el justo sufriente. Tanto el hombre justo, o sea, tanto el hombre bueno como el hombre injusto o el hombre malo, sufre. Buenos o malos, religiosos o no religiosos, el papa, el gobernador, el presidente, la mejor persona del mundo, sufre, no es no es un valor de decir por el hecho de ser religioso o de ser bueno, no voy a sufrir. Y esa es la conclusión que planteo y saco de este relato bíblico y también de lo que ya les venía diciendo con anterioridad, que el hombre, dentro de su realidad humana, dentro de su naturaleza y su constitución, va a tender a sufrir, a la enfermedad. No es algo que estemos exentos de padecer. No es algo como que voy a pasar toda mi vida sin dolor, sin sufrimiento. Puede ser que algunos sufran más que otros, pero al final de cuentas, dentro del sufrimiento, podemos hablar de un sufrimiento objetivo y de un sufrimiento subjetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo no puedo decir, esa persona está sufriendo más o menos que yo, porque es su sufrimiento. Él lo está padeciendo. Tampoco yo puedo saber ni decirle, ni explicarle a la otra persona qué tanto estoy sufriendo, qué tanto estoy padeciendo, porque no es transferible el sufrimiento. No puedo decir con un concepto, me duele tanto, porque yo soy el que lo estoy viviendo. Entonces, le vamos a hablar como mi sufrimiento, lo que yo padezco sería ese sufrimiento objetivo, pero el sufrimiento subjetivo, lo que está viviendo la otra persona, yo no sé lo que está padeciendo. Entonces, es lo que vamos sacando de este relato bíblico. Y al final, tanto lo primero que les decía de la teología de la retribución y este término do ut des, te doy para que me des,
le doy a ese ser supremo, le doy a ese Dios, a eso que estoy creyendo, para que yo reciba de él beneficios. No, porque al final volvemos a la misma respuesta. Tanto justos como injustos, buenos, malos, sufrimos. Es una realidad, una realidad de nuestra constitución humana, sin caer en un pesimismo de decir, ya el hombre está hecho para el sufrimiento, ya el hombre está hecho a padecer siempre, no, sino que teniendo presente esta realidad, ahora, ¿cómo la voy a afrontar yo? ¿Cómo voy a afrontar esta realidad? Que la puedo estar viviendo, la puedo vivir más adelante, no sabemos en qué momento. Y ya para ir concluyendo, vemos la logoterapia. Primeramente, este doctor Víctor Frank, con su propuesta, independientemente de todas las luchas que tuvo con las corrientes filosóficas de aquel entonces, pues trata de demostrar algo diferente y algo nuevo, ese sentido, ese logos de la vida. Entonces, pues va planteando esta teoría como algo para aquellos que no han pasado por una realidad, porque muchos van a decir, bueno, este autor o este personaje estuvo en los campos de concentración, nos relata una realidad, pero a nosotros, ¿qué? Si ya pasó, ¿no? Pero nos va a ayudar a aquellos que no hemos pasado una realidad de demasiado sufrimiento como algo preventivo, para que en el momento en que nosotros lleguemos a esta realidad de sufrimiento, pues ya tengamos las herramientas necesarias a partir de ese sentido que le estoy dando a mi vida, de poder salir adelante, de no hundirme en ese sufrimiento moral, porque puede ser que estemos sufriendo físicamente, pero nuestra actitud ante él, pues nos va a destruir, pues vamos a caer al final en un sufrimiento moral. Y también, pues esa pedagogía del sufrimiento, ¿no? También nos va enseñando ya en valores, en valores humanos, esta pedagogía del sufrimiento a la humildad, a valorar y en esa alteridad con las demás personas que están pasando en realidades diferentes a nosotros, en este caso en la pandemia, en los terremotos, en la enfermedad, algo bueno que podemos sacar y podemos nosotros acompañar a aquellas personas que están pasando en esta realidad de sufrimiento. Y al final, pues a partir de esta investigación, este trabajo que realicé, pues primero puedo decir, el rostro del sufriente nos interpela o nos tendría que interpelar. Entonces, así como que a partir de esto y pues un proyecto personal, sería ese subsidio a partir entre la fe y la logoterapia, de un subsidio en el cual la persona que está pasando por alguna enfermedad, esté pasando por una realidad de sufrimiento, pueda acompañar o pueda ser acompañado en esa realidad de dolor. También otra que creo que ya no es algo nuevo en realidad, pero también esos dichosos centros de escucha, ¿no? Quizás ahí sería un equipo de psicólogos, de logoterapeutas, incluso de sacerdotes,
donde sea un centro de escucha ante aquellas personas que se encuentran en soledad, esas personas que están abandonadas, que más que otra cosa, pues necesitan ser escuchadas, necesitan expresar su sentir en ese momento de sufrimiento y no sentirse señaladas como en el relato de Job, que en vez de ayudarlos, lo hacían sentir peor, así como que, bueno, tú tuviste la culpa, por eso estás así, por eso estás sufriendo, tú mismo te lo buscaste, y lo que ciertamente la persona necesita en ese momento es ser escuchada, ser acompañada, no ser interrogada. Entonces, estos centros de escucha. Y ya, para terminar, pues institutos y pastorales, institutos que vayan acompañando a estas personas, y pues pastorales ya un tanto en la cuestión de la fe, en este caso el pastoral en la religión católica, ¿no? Centros donde acompañen a estas personas que están padeciendo, ¿no? En esta pastoral social se le conoce. Y ahora sí, para terminar, nos dice Isabel Orellana: ser solidario, un desafío. El hombre sufriente nos ofrece mucho más de lo que nosotros le damos. El sufrimiento revela la inequívoca necesidad de afrontarlo con inagotable energía y voluntad moral. No se puede acoger alegremente, pues no es algo light. Entonces, el sufrimiento nos ofrece más a nosotros, ver el rostro de aquella persona que sufre, y pues no es algo fácil acompañar, ayudar, pues es un imperativo moral, de fe, de aquellos que creen en algo, están en una religión, y es una necesidad afrontarlo con gran energía y gran voluntad moral de querer ayudar a aquella persona que está pasando por una realidad de sufrimiento. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.